Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Hoy nos corresponde la lección número 18 de la unidad 4 y el título es El deber del siervo de Dios. El texto básico, Lucas 17 del 1 al 10 y 18, 1 al 8. Versículo clave, Lucas 17, 6. Dice así: Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Verdad central: el siervo de Dios debe saber guiar a otros, acrecentar su fe, ser fiel en lo que se espera de él y depender constantemente de Dios. Estamos acostumbrados a apreciar las bendiciones que resultan de nuestro seguimiento de Cristo. Sin embargo, es necesario ver también nuestras responsabilidades a la luz de lo que el Señor mismo enseñó y ejemplificó. Una de las responsabilidades de la vida cristiana, tal vez la que mayor dificultad impone, es la del perdón. Como humanos, nos resistimos a recibir agravios y daños y casi por instinto somos movidos a defendernos y hasta buscar la manera en que se nos compense por el daño ocasionado. Jesús enseña que en la vida cristiana es necesario ejercer el perdón. Cuando en este pasaje se nos advierte que la cantidad de veces que debemos hacerlo nos lleva al infinito, en otra ocasión Cristo nos dice que debemos perdonar a nuestros enemigos, haciendo más ineludible el compromiso y más difícil aún. Recordemos que para los judíos los números tenían un significado. Los rabinos decían que era perfecto que un hombre perdonara 3 veces. Cristo usa el número 7, el llamado número perfecto, a la máxima potencia para enseñar que no hay un límite en el perdón. Pero ¿por qué imponernos una responsabilidad que va en contra de la misma naturaleza? Primero, porque cuando perdonamos ejercemos el amor, algo indispensable en la vida del siervo de Dios. En segundo lugar, porque al perdonar nos damos lugar o no damos lugar para el resentimiento que daña al punto de dejar enfermedad física, emocional y espiritual a su paso. Punto número 1. El siervo debe saber ayudar a los demás. Lucas 17, 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y le arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El siervo debía hacer la voluntad de su amo sin tener en cuenta sus propios deseos y sin pensar en una recompensa. La palabra siervo se aplica de forma distintiva a cristianos, como dice Lucas 2:18, y a santos glorificados, Apocalipsis 22:3. Servir a Dios al servir a otros puede ser un gozo o una carga. La actitud hace la diferencia. Jesús enseñó que sería mejor que uno se ahogara en el mar antes que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El peso de la culpa es mayor que el peso de una gran piedra de molino. Esto implica un ay. Un ay a los perseguidores que dañan a los pequeños de Cristo, a los que corrompen las verdades de Cristo, a los que entristecen el corazón de los hijos de Dios. El perdón de las ofensas es un gran deber.
El que no reprende ni perdona está poniendo un tropiezo delante de su hermano. Versículo 3. Si tu hermano peca, repréndele. Hacer que reconozca su falta con humildad y mansedumbre y en privado. Si se arrepiente, perdónale. Cristo dejó claro que los suyos debían ser seguidores de su ejemplo e imitadores de Dios. Efesios 4:32. De espíritu perdonador. No guardar resentimientos ni espíritu de venganza. Cristo pide a sus discípulos que estén dispuestos a perdonar cuantas veces sea necesario. Y también habla de la actitud del que pide perdón. Es nuestra responsabilidad perdonar dejando en las manos de Dios la actitud de la otra persona. Los versículos 5 y 6 del capítulo 17 nos llevan a: el siervo debe ejercitar su fe. El siervo debe ejercitar su fe. Dijeron los apóstoles al Señor: Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es interesante notar cómo los apóstoles eran tan humanos como nosotros mismos. Andando con Cristo aprendieron que Él mismo, sus enseñanzas, todavía sentían la necesidad de pedirle que aumentara su fe. Considerar el ministerio de estos apóstoles y damos cuenta de que, como nosotros también sentían por momentos su debilidad para creer, nos ayuda a esperar que así como Cristo los que fueron transformando hasta hacerles gigantes en la fe, así hará con nosotros en la medida que se lo permitamos. Una vez más, Cristo pone como ejemplo la semilla de mostaza. Ahora, para ilustrar que la cantidad más pequeña de fe es suficiente para hacer cosas imposibles. Cuando ejerzamos una fe genuina, podremos conocer el poder limitado de Dios. Punto número 3. El siervo debe cumplir con sus responsabilidades. Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. El trabajo de un siervo de Cristo nunca termina. Un cristiano nunca puede pagar su deuda a Dios. Cuando ha hecho lo mejor que puede, tan solo puede decir: he hecho lo que debía hacer, y esto da gozo. El hombre rico era miserable, ya que había pensado solo en sí mismo. El siervo que reconoce su deuda para con Dios encuentra gozo en servir, pesándole únicamente el que no pueda ofrecer más. El último parte de la lección de hoy nos lleva a: el siervo debe ser constante en la oración. Los versículos 1 al 8 del capítulo 18 de Lucas dicen lo siguiente: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios,
ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La parábola sobre este hecho nos presenta algo que sucedía frecuentemente en Palestina. Además nos muestra a dos personajes. En primer lugar, el juez. No era un juez judío. Era uno de los magistrados a sueldo elegidos por Herodes o por los romanos. Estos jueces eran famosos, pervertían la justicia, eran llamados jueces de castigo y popularmente se les conocía como jueces ladrones. El otro personaje, la viuda, simboliza a los pobres e indefensos, los cuales a falta de dinero contaban con su insistencia. El Señor deseaba enseñar que si un juez injusto puede cansarse y hacer justicia a la viuda por su insistencia, ¿cuánto más Dios dará a sus hijos lo que necesitan? No nos cansemos de orar, esperando la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las aplicaciones de este estudio? En primer lugar, el poder de la fe. La fe verdadera nos libra de depender en las emociones. La fe no depende de cómo nos sentimos. Es cierto que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Estas son virtudes espirituales, no emociones del momento. Como aplicaciones al estudio de hoy, podemos ver que las responsabilidades que recibimos al ser siervos de Dios pueden verse como una grande y pesada carga o como un hermoso privilegio. La certidumbre del reino de Dios. El reino de Dios es su gobierno soberano. Esto significa que Dios es rey. Dios no abdicará de su trono y ningún poder puede destronarlo. A su debido tiempo, Él traerá el juicio y la redención a su meta. La pregunta es, ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? El reino de Dios quiere decir el reinado o gobierno real de Dios. El reino de los cielos, el reino del Padre y el reino son variantes de expresión de la misma idea neotestamentaria y su reclamo intrínseco que Dios es rey. Cuando alguien piensa que es demasiado difícil servir al Señor, de antemano ha perdido la batalla. Por el contrario, si estás convencido del privilegio de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, estás caminando con paso firme a la victoria con Cristo. Estas responsabilidades adquiridas con Cristo se hacen más ligeras cuando las realizamos por amor a Dios y a nuestros semejantes. Podemos estar cuidándonos de que los más pequeños no tropiecen por nuestra causa, pero cuando los amamos y en amor tratamos de guiarlos en el conocimiento y crecimiento espiritual, el que no seamos un tropiezo será una consecuencia y no un fin en sí mismo. El deber del cristiano, cumplir con las responsabilidades que asume. De acuerdo con Lucas 17, 7 al 10, el que asume una responsabilidad debe cumplirla sin sentir que es una carga, sino un compromiso que implica una carga moral. Es una buena oportunidad para dar testimonio de nuestra fe en Cristo. El Padre Celestial nos ama y su amor ha sido demostrado una y otra vez en cuidado, provisión y respuesta a nuestras peticiones.
Él responderá a las peticiones de tu corazón en el momento en que lo considere perfecto. Debemos, por tanto, orar siempre con la seguridad de que Dios responderá como el juez malo que hizo con la viuda, pero con una grande y hermosa diferencia. No lo hará por cansancio ni por fastidio, sino por amor. El Señor les bendiga. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, e imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que